Muy buenos días y muchas bendiciones a nuestra querida familia de la Iglesia Sin Paredes y todos aquellos que se unen a nuestro ministerio de LED Ministry, que está para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Soy Liz Enid Polanco y aquí te estoy dando la bienvenida a nuestro programa de A Solas con Dios. Gracias a Pérez y Dayanel y a Norma, a Olivia y a Blanca y a Maridia, que son las primeras que están ahí, a Olivia Núñez, a Zoraida, a Elvira. Gracias a todos ustedes que hacen posible que estas transmisiones se den. Gracias por estar de los valientes aquí para comenzar nuestro día en bendición, confiando en que el Señor esté dando un nuevo amanecer y una nueva oportunidad. Bendiciones y saludos a Idalia y a Belén, a Miri González, a Arnaldo Colón, a Nidia Vázquez, a Zureidi Barbosa, a Lila Ramírez, a Madeline Suárez. Gracias a todos que se están uniendo, a mi querida amiga Sonia González, a Dari, a Acevedo, a Xiomara, a Edelis, a Leva, a Betty Velasco allá en California, así que Ismari, a Olivia, a Neida, a todos los que se están uniendo, y mi querida amiga Mirta Maldonado, Romy Segarra, a Sandra Maya. Gracias, Cuca, por estar con nosotros, a Concepción Alfaro. Me siento contenta, Concepción, de volverte a ver aquí en esta transmisión. Sé que había estado enferma y hemos estado orando por ti. A Ana Rivera, a Sonia, a Yelena, a Noemí, a Rosa Enrique, a Ruth Martínez, bendiciones, hija, a Raquel Baez, a Yanelis nuevamente. Así que gracias a todos ustedes porque hacen posible nuestra transmisión llegue más allá de nuestras fronteras. Así que en este momento vamos a tener una palabra de oración pidiéndole a Dios que nos dé la bendición de este día, porque quiero compartir unas cositas con ustedes antes de entrar a nuestro tema de estudio de esta mañana. Así que oramos al Señor en esta hora pidiéndole su dirección y su bendición. Padre Santo y Padre bueno, gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Gracias porque abres las puertas de tu corazón, abres las puertas del cielo para acobijarnos y darnos, oh Dios, la presencia del Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque cuando nosotros dormimos, tú estás despierto, porque cuando nosotros nos cansamos, tú nos levantas, porque cuando estamos solos, oh Señor, tú nos acompañas. Cuando pensamos que todo está perdido, todo lo encuentras, y donde vemos puertas cerradas, tú comienzas a abrir muchas más allá de las que una vez pudimos imaginar. Así que, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por ser posible esta transmisión, gracias por todos aquellos que se están conectando con nosotros en esta hora, confiando de que podamos recibir palabra de bendición y entusiasmo. Gracias porque tú vas delante de nosotros abriéndonos el camino. Y gracias, Señor, porque no tenemos miedo, porque estamos confiados en ti. En el nombre del Señor Todopoderoso ponemos esta transmisión, ponemos cada vida, cada petición, cada necesidad, cada lucha, cada enfermo. A todos los ponemos en tus manos en esta hora, Señor, para que tú te regocijes escuchando y obrando. Y sobre todo, habla nuestro corazón con palabra de vida y palabra de poder. Gracias, Señor. Abrimos esta transmisión en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, estamos nuevamente aquí con ustedes. Espero que se pueda estar escuchando mejor. Hice un pequeño mistake a la hora de conectarme, pero estamos bien. Esperamos que el audio se esté escuchando correctamente para que ustedes puedan recibir la palabra del Señor. En un lugar remoto de África no había ni un cristiano. Así que un pastor y 2 laicos se dirigieron allá para llevar el evangelio.
Al llegar al pueblo, solicitaron permiso a las autoridades para impartir su campaña evangelística, pero se la negaron, porque los residentes del lugar iban a dedicar esa semana a pasear los dioses que ellos tenían por las calles pidiendo lluvia. Llevaban 5 meses de sequía y el ganado, los sembrados, la vegetación, todo había muerto. Al enterarse de la necesidad, el pastor se entrevistó con el jefe de la aldea para que le diera permiso, pero el jefe insistió que por el momento no se podía. El pastor entonces le hizo una propuesta al jefe de la aldea y le dijo: el Dios de la Biblia, que es el Dios de los cielos y es el Dios al que yo le creo, Él tiene en sus manos el poder de dar lluvia y mar. Él puede hacer que llueva en este lugar. Dios es el Dios en quien confiamos. Él hará llover mañana a las 6 de la tarde. Y si eso no sucede, ustedes nos darán permiso para organizar las reuniones. El jefe de la aldea estuvo de acuerdo y agregó una condición. Si no llueve, tanto el pastor como los compañeros irán 6 meses a la cárcel. Y usted sabe qué, el pastor firmó ese convenio. Y yo digo que para esto se requiere fe, de decir que mañana a las 6 de la tarde va a llover. Y si no, 6 meses iban a estar de cárcel. Dice que el pastor, los laicos volvieron al lugar donde estaban hospedados, oraron toda la noche, pidieron a Dios que lloviera a las 6 en punto de la tarde del otro día. Sin embargo, durante la mañana consiguieron un sitio, armaron la carpa, levantaron el lugar, pusieron sillas, prepararon todo y estuvieron listos para que Dios contestara la oración. Y lo interesante es que a las 6 en punto de la tarde comenzó a llover y estuvo lloviendo por 2 horas, al punto que se inundó aquel lugar. La campaña se dio. Duró 5 semanas y al final se bautizaron 60 personas. Hoy hay una iglesia fuerte y vigorosa en ese lugar gracias a la oración de fe de ese grupo evangelístico que estuvieron dispuestos a ir a la cárcel con el fin de rescatar a otros para el reino de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está entonces la fe de nuestras oraciones? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces cuando nosotros estamos en el proceso de la petición, de buscar ese milagro, le decimos al Señor: bueno, Señor, vamos a ver, ay Señor, si se pudiera, si tú quisieras, si tú pudieras. Aquí la pregunta no es si tú quisieras o tú pudieras, aunque mañana voy a hablarle de una oración sin respuesta, ¿ok? Voy a dedicar unos días de estos a hablar de la oración porque yo creo que este es el poder que nos mueve. Sin embargo, muchas de nuestras oraciones no se dan porque verdaderamente nosotros expresamos por la boca deseos, pero no hay una afirmación de fe en lo que estamos pidiendo. Para decir mañana va a llover a las 6 de la tarde, cuando en aquel lugar había pasado tanto tiempo, 5 meses sin llover, y decir no, mañana a las 6 de la tarde va a llover. Entonces estamos viendo que la gente que cree en Dios es atrevida. Y es una característica que se ha perdido en nuestro diario orar, en nuestra manera de acercarnos a Dios. Nos acercamos con miedo y con duda de que las cosas se den. El hecho de que tú todo lo sostengas, es decir, tus peticiones las pongas a la voluntad de Dios, eso no significa que el hecho de que Dios pueda disponer de su voluntad, tú no puedas creer en lo que tú estás pidiendo.
Porque imagínense que Pedro y Juan entrando aquel día a la iglesia, al templo, y se encontró con aquel cojo que estaba en la puerta mendigando. Y cuando Pedro le dice, mira, mi hijo, míranos, míranos. Y él dice, mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero de lo que yo tengo te doy. La pregunta es, ¿qué tenía? Porque cuando todo el mundo habla de que yo tengo, es porque tiene algo en propiedad o en dinero. Tiene una posesión valiosa. Pues mira, ni Juan ni Pedro tenían ninguna posesión valiosa. Decirle, vente, mijo, que te voy a regalar una casa, yo te voy a regalar un carro, yo te voy a regalar un sillón de rueda para que te puedas mover. De eso no se estaba hablando. Cuando dice Pedro, cuando dice Juan y Pedro, de lo que tengo te doy, ¿de qué estaba hablando? Bueno, estaba hablando de fe. Eso era lo que tenía, una fe en el Dios, en el Jesús de Nazaret, porque ese fue el nombre que utilizó, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué dice ese nombre? Porque mire, usted sabe que la gente antes se apellidaba por el lugar donde vivía, por eso era Saulo de Tarso, ¿ok? María Magdalena, porque ella se mudó a Magdala. Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret. Entonces estamos viendo que la fe de Pedro hace posible que aquel hombre, Pedro le estaba dando de lo que tenía una fe en el Dios Todopoderoso. Y quizás ese hombre, quizás no tenía la misma fe de Pedro, pero con la poca fe, cuando él le dijo, levántate, y él extiende la mano y él le agarra la mano a Pedro, mira, se une la fe de Pedro, que era grande, y quizás la fe débil de aquel hombre, señores, y ahí ese hombre de un brinco está de pie. ¿Por qué? Porque creyó. Y yo a veces me pregunto, nosotros andamos tan acongojados, y me pregunto por qué estamos tan acongojados cuando el Señor dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que le encuentra. Todo lo que pidiereis al Padre con fe creyendo lo recibiréis. La palabra aquí es importante, lo que es creer. Y para muchas personas decir, ay, no, eso de decir que mañana a las 6 de la tarde, no, yo no me puedo comprometer con eso, para que usted vea. La gente que tiene fe es atrevida. La gente que tiene fe corre de la línea de lo normal a lo extraordinario. Son gente que se arriesgan a decir algo que quizás a algunos les puede parecer un poquito dudoso, o le puede parecer un poquito exagerado, o un poquito fuera de la línea de lo común. Pero ¿quién ha dicho que la fe trabaja con lo común? ¿Quién ha dicho que la fe trabaja con lo conocido? ¿Quién ha dicho que la fe trabaja con la razón? Por eso las cosas, los milagros no se pueden explicar porque están fuera de la ciencia. Cuando la ciencia dice, mira, mijo, tú tienes que hacer esto, tú te quieres sanar, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces de momento la persona cree en otra cosa y hace otra cosa. ¿Y qué dicen los médicos? Bueno, usted está loca, eso es a su riesgo. Sin embargo, en ese a su riesgo, cuando tú pones toda tu fe, entonces el milagro que dicen los médicos no lo podemos entender. Hace unas pocas horas en esta radiografía estaba esto. Y ahora te tomamos la radiografía y se fue. ¿Cómo se fue? No lo sé, porque no lo podemos explicar. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que dar razones y evidencias de las cosas. Los milagros no se pueden explicar. Porque no hay manera de tú probarlos en un laboratorio. Entonces estamos viendo que cuando usted va a pedir y usted está necesitado de un milagro, usted tiene que tener la fe que tuvo este pastor y decir, mañana a las 6 de la tarde va a llover, y no solamente llovió, inundó el lugar. La pregunta es, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? ¿Por qué no le recibimos? Hay dos razones. Una, porque quizás lo que estamos pidiendo no está en armonía con la voluntad de Dios.
que eso es de lo que mañana voy a tocar en la mañana. Y el otro es porque no tenemos fe. Sencillamente lo tiramos y escupimos por esta boca un pensamiento, pero la realidad es que nuestro corazón y nuestra fe está muy lejos de nosotros aceptar eso. Y por eso este versículo, que es el que les voy a dejar a ustedes, en el libro de Juan, en el capítulo 15, y dice versículo del 14 al 16. Y este versículo lo hemos escuchado, lo he dicho en otras, sobre todo el versículo 15, y dice del 14, estoy hablando de Juan 15, del 14 al 16, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, que para ser amigo de Dios no es porque decir, Señor, dame 5, aquí estamos con el puñito, yes, somos amigos. No. Los que se convierten en amigos de Dios son aquellos que aprenden a hacer lo que Dios les manda. Esos son los amigos de Dios. Y los amigos son en los que tú confías. Y cuando tú confías en Dios y tú sabes que es tu amigo porque tú aprendiste a hacer las cosas que Él te mandó. Y dice ahí: ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, y para esta es la misión, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto tiene una profundidad muy grande. Cuando tú comienzas a amistarte con Dios, tú comienzas a caminar con Dios, tú comienzas a hacer lo que Dios pide para ti. Cada mañana, en este proceso de estar a solas con Dios, tú te vas acercando y tú te estás dando cuenta que Dios no es un Dios comprometido sencillamente con una Biblia. Dios no está comprometido con una iglesia. Dios está comprometido con cada ser humano que le cree, que le busca con corazón valiente, aquel que deposita su confianza en Él y lo busca de todo corazón. Dios, cuando tú comienzas a cambiar tu camino y en vez de hacer tu voluntad, tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a llamar amigo. Y dice Dios allí que cuando tú eres amigo de Dios, tú comienzas a dar el fruto del Espíritu. Y dice aquí, y que ese fruto va a ser permanente, interesante. No es un fruto que hoy sí, mañana no. Hoy amo, mañana odio. Hoy tengo paz y mañana la pierdo. No, es cuando los frutos del Espíritu comienzan a manifestarse en tu vida. Y dice: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Wow. Wow. Mira lo que dice el versículo 7 del mismo Juan capítulo 15. Versículo 7 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Óyeme, pero tú puedes creer en esa promesa. Esa promesa es demasiado poderosa y grande. Demasiado poderosa y grande. Y dice ahí: todo lo que pidiereis al Padre os será hecho. Pero la gente se olvida de la primera parte. La primera parte, para que ese todo lo que tú pidieres será hecho, dice: si permaneces en mí. Es decir, el cumplimiento de esa poderosa promesa es condicional. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, es decir, si ustedes aprenden a estar a mi lado, ustedes permiten que yo viva en ustedes y ustedes creen en la palabra que yo les estoy enseñando, todo lo que ustedes pidan a mi Padre yo se lo voy a dar. Es decir, esto no es para todo el mundo. Perdónenme, quisiera decir que esto es para todo el mundo. No, esto no es para todo el mundo. Esto es para aquellos que permanecen en Él. Los que permanecen en Él,
recibirán el galardón de todo lo que pidan, creyendo lo van a recibir. Así que piense bien hacia dónde han ido sus oraciones y si verdaderamente usted ha estado ahí en esa línea para que usted reciba con fe lo que usted ha estado pidiendo. Y de paso, quiero decir que en este año vamos por un año de cambios. Recuérdense que el lema nuestro todavía durante el mes de enero estamos trabajando. Ya a lo menos yo llevo varios días trabajando con la nueva programación que comienza va a comenzar el 31 de enero. Vamos a comenzar con algo nuevo y algo interesante. Va a haber una programación un poquito diferente, unas cositas nuevas que vamos a traer. Pero este año vamos con el lema Preparando el Camino al Señor. Y en esto de Preparando el Camino al Señor es no solamente en forma espiritual. Para tú poder preparar el camino a Dios, tú tienes, número uno, que tener una buena relación con Dios. Por eso estamos haciendo nuestro programa Solas con Dios. Y luego tú tienes que tener una armonía contigo mismo. Y Dios se quiere manifestar, su Espíritu se quiere manifestar en la vida de cada creyente. Pero, señores, nosotros tenemos que hacer cambios dramáticos para tener un cuerpo saludable. Durante estos días yo he estado acentuando 3 metas que se supone que estemos corriendo. Y hoy estamos a 19 de enero. Se supone que yo desde el 1 de enero comencé a decir que durante este mes nosotros vamos a ir buscando 3 metas. ¿Cuáles eran nuestras 3 metas? Tomar agua. Por lo menos ahí usted van los 8 vasos que serían 2 botellas de 16 onzas, 4 botellas de 16 onzas. Ahí usted tiene sus 8 vasos de agua. Por decir que está empezando. Y yo espero que todos los que están en esta transmisión tengan su botella de agua al lado. Y si no, levántese y búsquela. Busque su botella de agua, su vaso de agua, o quién vamos a tomar. Aquí nosotros, y esto es disciplina. Yo no le puse muchas metas grandes. Yo le puse 3 metas para empezar. Aumentar la cantidad de agua, comer a la misma hora, es decir, tener un horario para comer. Y eso se llama disciplina. En el manejo de cambios, lo primero que nosotros tenemos es, número 1, tener cuáles son las metas. Y número 2, es disciplinarnos. Y esto es un proceso que nos toma tiempo porque nosotros somos indisciplinados. Nos levantamos a diferentes horas, nos acostamos todos los días a una hora diferente, comemos a diferentes horas, empezamos a tomar agua y después se nos hace y se nos olvida y tenemos el revolú. Así que lo que yo les he estado pidiendo a ustedes es que comenzando este año, la palabra es disciplina. Nos vamos a disciplinar. Y usted se va a disciplinar y se va a comprar su botellita de agua y usted va a hacer su calendario, lo va a poner en su nevera y usted va a recordar que usted va a empezar su día tomando agua y usted va a cerrar su día tomando agua. Y entre que usted se levanta hasta usted que se acuesta, mínimo 8 vasos de agua. Mínimo, pero no son vasitos de esos de chiquititos, de copitas de Santa Cena. ¿Ok? Ahí estamos, vamos. Tomar agua. Tratar de desayunar a la misma hora, almorzar a la misma hora y cenar a la misma hora, crear esa disciplina y los horarios de acostarnos. Esas son las 3 cosas que vamos a estar cambiando. Y esta palabra disciplina nos las vamos a poner porque si nosotros no aprendemos a disciplinar nuestro cuerpo, ¿cómo nosotros pensamos que Dios nos puede utilizar para nosotros educar al mundo? Déjeme decirle que el mundo, mucha gente que no sirve a Dios es muy disciplinada en sus horarios de comer, en sus horarios de dormir, en sus horarios de hacer ejercicio. Hay gente de allá afuera que conoce la palabra disciplina. Nosotros a veces no la conocemos. Y es importante que nosotros estemos disciplinando nuestro cuerpo, sometiéndolo a un pequeño sacrificio para nosotros poder lograr unas metas que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede descender. ¿Qué estamos buscando? Esa lluvia tardía. Estamos buscando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a lograr el bautismo del Espíritu Santo? Señores, dándole a este cuerpo el cuidado, la atención, el amor, el cariño que se merece, porque nuestro cuerpo no es nuestro.
¿ok? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede manifestarse en un cuerpo que nosotros hemos maltratado y hemos magullado y nosotros lo tenemos desvelado, comiendo mal o comiendo lo que no debemos comer, tratando de que nuestro cuerpo tenga un fregadero para limpiar todos los organismos con un vaso de agua. ¿Usted cree que usted puede fregar una trastera que tiene usted ahí llena de platos y ollas y vasos y cubiertos con un vaso de agua? ¿Usted puede limpiar su vajilla con un vaso de agua? No. Pues entonces el cuerpo tampoco lo puede hacer. Usted quiere que su cuerpo esté limpio y usted esté energizado cuando usted no le da la suficiente agua para que limpie todos los órganos que se contaminan con todo lo que usted come. Entonces, señores, tenemos que disciplinarnos. Nosotros queremos, vamos en busca de esa lluvia del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo dice, güey, páralo ahí. Esa parte de cuando yo entré, yo te bautice, eso me toca a mí. A ti te toca limpiar donde yo voy a vivir. La casa donde yo voy a vivir, tú la vas a limpiar. Y de la misma manera que hicimos operación de mías en nuestras casas el año pasado y todavía a principio de año, y déjame decirles, esa operación de mías de tu casa tú la tienes que mantener. ¿Usted cree que porque limpiaste la casa tuya y la organizaste todo hace 2 o 3 meses ya eso quedó así? No, mi amor, eso no se frisa. Eso es como el patio, hay que mantenerlo ahí, darle mantenimiento. Pues si tú le das mantenimiento al patio de tu casa, tú le das mantenimiento a tu casa, tú vas a darle mantenimiento a la casa de Jehová que eres tú. Y nosotras esa casa tenemos que tenerla limpia. Así que familia, la palabra importante es disciplina. Y voy a seguir todos los días con esto, todos los días con la botella de agua y de aquí. Y de paso, es probable que yo cambie el horario de nuestras transmisiones de 6:30 a 6, porque a mí se me está haciendo muy tarde para entrar al proceso de ejercicio y se me están combinando, porque al terminar a las 7:30 hora de Puerto Rico, entonces ya mi hora de caminar y he tenido que alterar mi hora de desayunar, que debe ser las 8. Así que posiblemente suba esto media hora en febrero, lo vaya a subir media hora en vez de las 6:30 a las 6, pero no ahora. Por ahora vamos a tenerlo a las 6:30, porque necesito terminar de organizar mi vida. Y nosotros necesitamos, señores, tomar en serio esto, porque Dios quiere. Y ahí dice, si permaneces en mí y yo en ti. Ahí está. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Y Dios quiere permanecer en un cuerpo que le glorifique. Así que familia, vamos por más y vamos con esa palabra disciplina, la vamos a poner bien grande y nosotros nos vamos a disciplinar y tratar. Yo sé que muchos me van a decir, ay hermana, es que se me olvida. Ay, a mí también, usted no piense que eso no me pasa a mí. Sí, con tanta cosa que tengo en la cabeza, se me olvida. A veces el galón lo dejé por el otro lado y se supone que ya me hubiese tomado esta cantidad de agua y después me la tengo que tomar doble. ¿Ok? A veces se me pasa la hora de comer, me fui a caminar y qué sé yo, y llego un poquito más tarde. No, pero necesitamos crear esa disciplina poco a poco, hasta que nuestro cuerpo se pueda ir acostumbrando a decir, por aquí vamos. Recuerden, esto es como las personas que están aprendiendo a correr bicicleta, a principio se caen, se tambalean, le tienes que poner las gomitas a los lados, etcétera, etcétera, lo que la persona maneja el balance de las 2 ruedas. Pero ¿qué pasa? Después de haberte caído tantas veces como me caí yo cuando mi papá me estaba enseñando a correr bicicleta, que tenía una palma toda chueca, porque siempre que daba la curva terminaba encima de la palma, y siempre ahí, y mi papá dice, pero muchacha, la palma ya te tiene miedo. Pero llegó el tiempo que le pasé por el lado de la palma y le dije adiós, ¿ok? Le dije adiós. Usted, Beatriz, me está preguntando los horarios que serían para comer. Bueno, todo depende si usted come 2 comidas o 3 comidas. Si usted come 3 comidas, debe haber un espacio por lo menos de 4 horas entre cada comida. Si usted comienza a desayunar a las 8 de la mañana, sería entonces 8, 12, 4, 5. Todo depende como usted lo ajuste de acuerdo a su trabajo. ¿Ve? Y depende también de la condición que usted tenga. Si usted es diabético y necesita comerse una merienda entre medio, pues entonces usted tiene que, de acuerdo a su horario de vida, usted establece los horarios de comer, porque hay gente que empieza a trabajar a las 6 de la mañana. Pues hay personas que empiezan a trabajar a las 6 de la mañana y en medio de su trabajo se come su desayuno a las 7 de la mañana, a las 8. Hay gente que desayuna a las 5 de la mañana. Una persona que desayuna a las 5 de la mañana, ya usted sabe que ya su almuerzo o su lunch debe ser como a las 11, porque ya tendría demasiadas horas. Cada cuerpo es diferente.
Es decir, yo no puedo establecerles a ustedes cuál es su horario de comer porque mi estilo de vida es diferente al de ustedes. Mi trabajo es desde mi casa con todo el mundo que me tengo que me rodea, pero yo al estar en mi casa yo puedo establecer más claramente unos horarios. Lo que sí yo asigno es que su cena, en muchos países la comida pesada, la comida más fuerte tiende a ser la de la cena y se come a las 8 de la noche. Es una locura. Claro, esos son patrones de culturas, pero eso no debe ser así. Se supone que su última comida no pase de las 7 de la noche. Ya a las 6 de la tarde debe ser su última comida para que si usted se acuesta temprano a las 9 o 10, su estómago ya haya entrado en un proceso de digestión y esté descansado para que su estómago no esté trabajando mientras usted come. Entonces, si usted hace su comida más pesada la cena, pues ya usted sabe que por más ejercicio que haga, no va a poder. ¿Por qué? Porque toda esa grasa, todo eso se acumula, todas esas azúcares, todas esas grasas, todos esos compuestos se acumulan en el cuerpo, pues usted no va a ir a hacer ejercicio a esa hora. Entonces, estamos viendo de que usted tiene que regular las cosas de acuerdo a su estilo de vida y a sus necesidades. Lo que sí necesito que ustedes establezcan un horario. Usted dice, yo voy a desayunar todos los días a tal hora. Usted trate de que corra a esa hora, quizás una media hora después si se le hace retraso, pero usted trate de mantener ese horario de sus comidas para que su cuerpo se regule. Eso es muy importante. Así que pedimos la bendición de Dios para esto y comenzamos nuestra clase de hoy, que es sumamente interesante. Oramos al Señor. Padre, en tu nombre comenzamos, oh Dios, el estudio profundo de la palabra. Confiado, Señor, de que tú nos vas a hablar hoy. Es un tema, Señor, un poquito para muchos difícil de comprender, pero queremos que la gente pueda entender que las escrituras son tan claras que hasta un niño las pueda entender. Y, oh Dios, permite que la simpleza con la que podamos presentar este tema ayude a muchos a salir de sus dudas de cómo se hará el proceso del juicio o se está haciendo el proceso del juicio investigador. En tus nombres, en tus manos pongo cada una de las vidas y ponemos este estudio por Jesús. Amén y amén. En la última clase que nosotros estamos tocando con respecto a las fiestas, nosotros conocimos que la fiesta que se le llama la fiesta de las trompetas, que comienza al comienzo del otoño, en las gráficas que nosotros estuvimos ofreciéndoles a ustedes, que espero que las hayan bajado a su celular o a su computadora, es la fiesta de las trompetas, donde se hace tocar unas trompetas y en un día específico se hacía lo que se le llamaba el día de la expiación, y eso era al final del año, al principio del otoño. Al final del otoño se daba entonces la fiesta, que es la última fiesta, que se llama la fiesta de las cosechas o la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, que es lo mismo. ¿Okay? La fiesta de la cosecha o la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas es lo mismo, pero esa celebración se hace al final del otoño. Ahora, en este momento que estábamos estudiando que esta fiesta de las trompetas, donde se hacía el día de la expiación, que era un día en que se abría por primera vez la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿a qué iba el sumo sacerdote? ¿Quién hacía ese trabajo? El sumo sacerdote. Y él iba allí y llevaba una ofrenda de sangre para poder, y ya cosa que yo lo había explicado, solamente lo estoy haciendo de manera de introductoria, entraba para poder pedir el perdón de los pecados que el pueblo había cometido durante todo ese año, porque ese día era por los pecados, por todos los pecados que se habían. Usted sabe que todos los días las personas llevaban un corderito delante del Señor para pedir perdón por los pecados, y yo les dije que de la manera en que ese pecado pasaba del pecador al cordero, al matar al cordero, con la sangre del cordero se asperjaba sobre la cortina y era como si sobre la cortina se escribiera el pecado del pecador, pero juntamente al escribirse también se le ofrecía un perdón por los pecados. Sin embargo, los pecados estaban escritos dentro del santuario. Era como si pasaran los pecados del pecador al cordero y del cordero al santuario. Entonces, una vez al año,
esa cortina se abría y él entonces derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Y cuando él regresaba, era como si simbólicamente él cogiera todos los pecados que estaban escritos en la cortina durante un año, él los cargaba sobre sí y entonces iba y los confesaba sobre otro animal, que era un macho cabrío, y figurativamente se pasaba todos los pecados del pueblo que habían caído sobre el sumo sacerdote, ahora él los pasaba sobre el animal. Y ese animal era una representación de Satanás, quien va a pagar por los pecados de todos los hijos de Dios, todos aquellos pecados que fueron confesados y fueron perdonados. Entonces, este proceso de juicio, que esto es que se hacía en ese día de la expiación, esa fiesta está representada por un acto real que iba a ocurrir en el cielo. Y ahí estaba la profecía de los 2300 días que yo le enseñé a ustedes, con una profecía que donde dentro de esa profecía estaba la profecía de las 70 semanas. Y las 70 semanas cubrían hasta el año 34, donde comenzó a propagarse el Evangelio de Jesucristo después de la muerte de Esteban. Por lo tanto, la profecía de los 2300 días se extendían 1810 años después del año 34. Y eso dio a la fecha del 1844. Y proféticamente Dios le había dado a Daniel la profecía de que a los 2300 días iba a ocurrir en el cielo, iba a comenzar ese proceso de juicio que los judíos o el pueblo de Israel había estado contemplando y celebrando a través de la fiesta de las trompetas y el día de la expiación. Es decir, ese evento que ellos celebraban se iba a realizar en la realidad, porque recuerde que todas estas fiestas prefiguraban un evento, un hecho real que iba a ocurrir en el futuro, como lo que era la muerte de Jesús, el bautismo de Cristo, la muerte de Jesús y la confirmación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo eso estaba celebrándose dentro de la fiesta. Por lo tanto, en ese 1844, en octubre del 1844, es que ocurre un hecho interesante. ¿Cuál es el hecho? Bueno, en el libro de Daniel, mira cómo se describe, que es el verso que estamos allí, en el libro de Daniel capítulo 7, en el verso 9 en adelante. Permíteme tomar un poquito de agua, por favor. Muy bien, Daniel capítulo 7, verso 9 dice, esto es Daniel mirando la fe. Recuerden que Daniel es el que vio todo la visión de las 70 semanas, de los 2300 días. Entonces dice aquí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y dice aquí, ahora él ve como al decir tronos y un anciano se sentó, es una escena de juicio, es decir, aquí va a comenzar algo. Cuando dice que había un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de la cabeza se está refiriendo, es una manera de describir a Dios el Padre. No es porque sea viejo ni porque sea antiguo, sencillamente estamos hablando que es una manera, unas figuras del lenguaje para describir su eternidad, la cantidad de años. Usted sabe que la palabra, por ejemplo, anciano significa de muchos años y el vestido, cuando dice que el vestido era blanco como y el pelo de su cabeza era como lana limpia, es decir, era también blanco, lo que es una manera de poder no decir que Dios es un viejito, sino una manera del lenguaje profético para mostrar la eternidad de Dios. Ok, habla de un trono que era llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero entonces dice aquí, ahí es como decir un trono. Y yo quiero decirle que eso es exactamente lo que ocurre en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo había un solo mueble.
no había más muebles. En el lugar santo habían 3 muebles, que ya yo los hablé de ellos. Había un solo mueble donde dentro de ese mueble estaba la vara de Aarón, la vara que Moisés utilizaba. Había una muestra de maná, estaban las 2 tablas de la ley y el libro que nosotros estamos estudiando, que es el libro de las leyes que Dios le dio para que el pueblo se rigiera, estaba al lado del arca. Es decir, con la ley se juzga, con la vara se rige, es como con lo que se rige, como decir, el cetro de un trono, de un reino, que se rige bajo las leyes de ese gobierno. Y entonces dice aquí, ahí está también el libro de la ley y el maná, que era la representación que Dios es el pan de vida, quien da el sustento a su pueblo. Entonces dice aquí que estaban todos esos conceptos, están aquí ilustrados de otra manera. Ahora miren el versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora, nosotros habíamos leído que cuando Jesús, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que se abría la cortina y él pasaba, ¿de qué estaba vestido él? De sumo sacerdote. Jesús, yo expliqué en la clase, 2 clases anteriores, que Jesús durante 18 siglos estuvo haciendo trabajo sacerdotal en el cielo. Durante esos 18 siglos, Jesús estuvo haciendo intervención por los pecados de los hombres. Pero al final de esta profecía, los 2300 días, en ese año 1844, cuando se abren los libros, que está representado cuando se abre la cortina se abre, es igual a los libros se abren. Se encuentran al otro lado con el trono de Dios. Ese hombre que dice ahí que se acercó, uno que venía como un hijo de hombre hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. Es lo mismo cuando el sumo sacerdote se presentaba ante el trono de Dios, que era allí el arca del pacto. Es decir, Jesús inicia este proceso de juicio investigador. Y permítanme compartir con ustedes algunas explicaciones que da el libro Conflicto de los Siglos, en la página, en el capítulo 29, titulado El juicio investigador. ¿Ok? Y dice aquí: estuve mirando, y estamos haciendo referencia nuevamente a lo que estábamos leyendo sobre Daniel 7, 9 y 10, dice: así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revestidos o revisados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre, y el salmista dice que antes que naciesen los montes y formase la tierra el mundo, y desde los siglos de los siglos, tú eres Dios. Él es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir el juicio. Cuando dice que millares y millares y millones y millones de santos son los ángeles como ministros y testigos que están presentes en este tribunal. Es decir, lo que comienza es un proceso de juicio en un tribunal. Cuando dice que he aquí en las nubes del cielo uno como un hijo de hombre que llegó hasta el anciano de días y se le hicieron delante de él y le fue dado señorío, gloria, reino de todos los pueblos. Dice aquí que la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Que de paso, ¿qué le pasó a los creyentes mileristas en el 1844? Que ellos malinterpretaron cuando la profecía dice: hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ellos pensaban que el santuario de Dios era la tierra y que Dios iba a venir en el 1844 a la tierra para purificar la tierra. Lo que ellos no pudieron comprender,
que aunque parte de la profecía sí la habían podido descifrar en forma correcta, por ejemplo, pudieron descifrar correctamente la fecha en el cumplimiento de la profecía, lo que ellos malinterpretaron no fue la fecha, fue el acto, que era lo que iba a ocurrir en esa fecha. Para los mileristas pensaban que lo que Dios venía era que Jesús iba a venir a la tierra a purificar la tierra, porque ellos entendían que el santuario era la tierra. Pero lo que no sabían era que en el cielo hay un santuario y que se iba a celebrar esta fiesta de las trompetas o este Yom Kippur comenzaba en el cielo, tal como las fiestas judías se celebraban en la tierra. Entonces Jesús iba a entrar a un proceso. Y ya yo le dije que el santuario tenía 3 secciones. Igualmente Jesús tiene 3 ministerios. Está el ministerio mesiánico en la tierra, ilustrado en el atrio, donde se muere, Él murió y dejó el bautismo como una manifestación de tu fe en Él. El segundo era el lugar santo. En el lugar santo era donde Jesús estuvo desde que ascendió al cielo en el año 31 hasta el 1844. Es decir, Jesús estuvo ministrando ahí esos años como sacerdote, haciendo ¿qué cosa? Dando el Espíritu Santo que estaba ilustrado en el candelabro, dando el pan del Evangelio que está en la mesa de los panes e intercediendo por los pecados de los hombres. Ahora, ¿qué pasó desde el 1844 hasta hoy, 19 de enero del 2021? Jesús entró en un proceso de juicio. Yo voy a explicar esto poco a poco para que usted lo entienda, porque esto es bien sencillo. Esto no es nada complicado. Complicado quizás mucha gente lo hace con muchas palabras, pero yo los quiero poner lo más sencillo para que usted entienda qué pasó ahí. Ok, lo que quiero decir es que esa venida de Jesús no es la venida de Cristo a la tierra, sino a comenzar su tercera fase. Ya dije que la primera era mesiánica, la segunda era como sacerdote intercesor y ahora es en este juicio. Jesús viene a limpiar. Cuando dice que es limpiar, que viene a purificar el santuario, es que en este proceso de juicio, las personas que van a entrar a este proceso, sus nombres serán leídos en el juicio y se va a buscar de sus actos, los buenos y los malos, y de acuerdo a cómo ellos confesaron sus pecados y fueron perdonados, sus nombres permanecen en el libro de la vida o son borrados o son quitados. Y esto lo voy a explicar también cautelosamente para que usted lo pueda entender. Venimos por aquí todavía la entrada de Jesús a donde está el anciano de días. Ya sabemos que no era la venida de la segunda venida de Jesús, sino, dice aquí, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hasta el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es decir, que esa gloria, ese reino, ese dominio, ese trono como rey, Jesús todavía no lo ha recibido porque su trabajo de sumo sacerdote no ha concluido. Cuando Jesús termine su trabajo como sumo sacerdote de expiar los pecados de los hombres en el cielo, entonces Él va a recibir ese trono, esa gloria. Ya habíamos leído anteriormente en la clase que dimos anterior que Jesús ahora está sentado en un trono de gracia, no es un trono de gloria, un trono de gracia en su trabajo como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, Él está haciendo un trabajo sacerdotal. Ahora mismo ese es su trabajo. Ok, continúo. Dice, es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al final de los 2300 días en el 1844. Acompañado por ángeles celestiales, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio al hombre, a saber que es cumplir la obra de juicio, hacer la expiación por todos aquellos
que resulten tener derecho a ella. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. De esa misma manera, en el gran día de la expiación final del juicio, los únicos casos que se consideran son los de son de aquellos de los que han profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y se verifica en una fecha posterior. Y es importante que ustedes comiencen a entender esto. El juicio investigador, en el juicio investigador no se juzgan a las personas que nunca han aceptado a Jesús. Aquellas personas que nunca han aceptado a Jesús ni han profesado a Cristo en algún momento de su vida, esa gente, esos no entran en este juicio investigador. ¿Por qué? Porque durante un año, en la fiesta que se hace del Yom Kippur, durante un año, ¿qué pecados o qué personas eran los que estaban escritos sus vidas en la cortina? Bueno, aquellos que llevaron el corderito. Todos aquellos que llevaron el corderito y pidieron perdón por sus pecados y estuvieron allí, esos son los que entran en el juicio. Los que nunca hicieron eso, no. Solamente se espiaba, se presentaban los nombres y las vidas de aquellas personas que durante un año habían estado pidiendo perdón por sus pecados. Por lo tanto, en este juicio investigador, los nombres que se verifican son los nombres de aquellas personas que en algún momento entraron o aceptaron a Jesús como su Salvador. Los libros del cielo, el juicio de los impíos es una obra distinta. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Por lo tanto, yo quiero que usted tenga ahí escrito eso, Primera de Pedro 4:17. La pregunta es, ¿cuándo comenzó el juicio? Pues a esa pregunta, ¿cuándo comenzó el juicio investigador? El octubre del 1844, día específico 22 de octubre de 1844, que fue la fecha que se asignó se sacó para ese día. Pero yo generalmente lo pongo en octubre de 1844, que es más fácil de probar. ¿Cuándo comenzó? Al final de los 2300 días. ¿Quiénes entran en este juicio? Bueno, pues ya dijimos que Primera de Pedro 4:17, Primera de Pedro 4:17 dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que obedecen el Evangelio? Por lo tanto, comienza por la casa de Dios. Ahora, de los hijos de Dios habemos muchos que murieron y muchos que están vivos. Ahora, ¿por dónde comienza? No solamente comienza por los hijos de Dios. Apocalipsis 20:12, próximo versículo que usted tiene que anotar, Apocalipsis 20:12 dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por lo tanto, no solamente comienza por la casa de Dios, es decir, por los hijos de Dios, por todos aquellos que alguna vez aceptaron al Señor. Y yo te quiero decir, esto no tiene que ver con religión. Es que usted me dice, pero espérate, empieza por los pentecostales, por los bautistas, por los católicos, por los adventistas, por los metodistas, por los mileristas. No. Esto es toda aquella persona que alguna vez aceptó a Jesús como su Salvador personal, le ha entregado su vida a Dios, le ha confesado los pecados, no importa en qué momento de su vida lo haya hecho, aunque ahora no está. Porque hay gente que hizo eso hace muchos años, pero ya está fuera. El hecho de que tú
estás fuera de la iglesia, eso no significa que Dios adelantó el juicio tuyo para borrarte. Y ese es otro error que la gente está diciendo. Bueno, yo he escuchado tanto disparate que por eso estoy tomando el tiempo para explicar algunas cosas. ¿Por dónde comienza el juicio? Comienza por los muertos. Es decir, cuando Jesús pasó en otoño de 1844, el lugar santo, el lugar santísimo, y se inicia el juicio, ¿por quién comenzó? Bueno, el primer muerto fue Abel. Abel fue el primer muerto de la tierra. Pues el juicio comenzó por Abel. Y así comenzado el juicio por todos los que han estado, todo el mundo que está muerto. ¿Por qué Dios comienza el juicio por los muertos? Porque una persona, una vez que muere, ya su vida está sellada porque ya no tiene oportunidad ni de pecar ni de arrepentirse. Mientras las personas están vivas, Dios no puede hacer juicio por los vivos, porque mientras estamos vivos tenemos oportunidad de arrepentirnos, confesar y nosotros enmendar nuestros errores pasados. Y mientras estamos vivos, también una vez estando con Dios, también podemos decidir apartarnos y no regresar jamás. Pero Dios no le adelanta el juicio a los vivos porque fueron malos. El juicio comienza en orden desde las generaciones antediluvianas que pasaron. Allí se va presentando los nombres. Cuando aquí dice que los libros se abrieron, ¿qué libros se abrieron? Bueno, el libro de Apocalipsis 20:12 dice que se abrieron los libros, el libro y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué es eso del libro de la vida? Bueno, en el libro de la vida, de acuerdo a la Biblia, en donde se escriben los nombres de todos aquellos que alguna vez aceptaron a Jesús, decidieron entregar su vida, sea como el ladrón en la cruz que no tuvo oportunidad de bautizarse, pero se arrepintió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces el Señor le dijo, no te preocupes, que tú vas a estar allí. Entonces, estamos diciendo que en el libro de la vida se escriben los nombres de aquellas personas que ya sea por bautismo, por profesión de fe, en el último momento de su vida decidieron entregar su vida al Señor. Ahí están los nombres de todos aquellos. Obviamente, cuando se va a hacer el juicio, se abren los libros y se abre el libro de la vida. Pero el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 16. Malaquías 3:16 habla de un libro que es de memorias. ¿Ok? Habla de un libro de memorias. Y lo voy a estar leyendo aquí con ustedes rapidito. Malaquías 3:16 dice así. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para que le teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Incluso en el libro de Nehemías capítulo 13, verso 14, Nehemías teniendo conocimiento de ese libro de memorias, Nehemías 13:14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Esto fue Nehemías cuando ya había reconstruido los muros de la ciudad. Le dijo, Señor, yo te pido que no te olvides y no borres mis memorias. ¿A qué es decir mis misericordias? No los borres ¿de dónde? Del libro de las memorias. Ok, cuando dice que los libros se abrieron, eso es como las cortinas, porque en las cortinas estaban los registros de los pecados de los hombres en forma simbólica. Se abren cuando dice los libros fueron abiertos. ¿Qué libros se abrieron? El libro de la vida y los libros de las memorias. En un libro de memorias están escritos las buenas obras de las personas. Y hay otro libro de memorias donde se escriben todos los pecados de las personas. Pero eso lo vamos a tocar poco a poco. Ahora, es muy importante, y lo voy a volver a leer aquí, que dice así.
Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. ¿Ok? El juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan describió la misma escena en Apocalipsis cuando agrega: otro libro fue abierto, del cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Y Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y eso está en Lucas 10:20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso lo dice Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios estaba librado, es decir, todos los que se hallaban escritos en el libro. Eso lo dice Daniel 12:1. Y San Juan dice en Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso lo dice Apocalipsis 21:27. Delante de Dios está escrito un libro de memorias en el que quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan su nombre. Y ahí está lo que yo les mencioné, Malaquías 3:16 y Nehemías 13:14. En el libro de memorias de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra tierna de compasión están fielmente consignados y apuntados. También todo acto de sacrificio, todo padecimiento, todo pesar sufrido por la causa de Cristo. Por eso dice el salmista en Salmos 56:8. Tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Es decir, que el salmista David sabía que había un libro donde se escribían todas esas lágrimas y esos actos de amor y esos actos de bondad que se hacen. Además, hay un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, donde dice: pues Dios traerá a toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Ya usted ve que en el libro de las memorias están escritas cosas buenas que tú has hecho y también las cosas malas, toda buena obra, buena o mala. Los propósitos, dice Mateo 12:36 y 37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro en forma infalible, pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Eso lo dice 1 Corintios 4:5. Ahora, es importante que yo pueda decir esto. Mañana vamos a continuar y vamos a ver cómo se lleva a cabo este juicio. Pero hay un detalle muy importante que es importante que usted sepa, que este juicio comenzó en el 1844 y todavía estamos haciendo este juicio. Por lo tanto, cuando usted habla de que cuando nosotros vayamos a estar en el juicio delante del Señor, estaremos de pie delante del Señor, la gente tiene la idea de que nosotros vamos a estar en el cielo en persona cuando este juicio se esté dando, pero no es así. El juicio se está dando, pero nosotros estamos allí representados porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, no porque nosotros estamos en persona en el juicio. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entraba, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el pueblo no entraba con él. ¿Quién iba representando al pueblo que venía pidiendo perdón para que sus pecados fueran borrados? No solamente, ya habían sido perdonados durante el año, pero que ahora fueran borrados. ¿Quién los representaba? El sumo sacerdote.
el pueblo no entraba al lugar santísimo para decirle, Señor, bórrame mi pecado, mira, estoy aquí, júzgame. No. Por eso dice que nosotros tenemos abogado para con el Padre, tenemos a Jesucristo el justo, porque quien nos representa en ese juicio es Cristo, ¿ok? Es Cristo. Por eso Él entra como sumo sacerdote, con la sangre de su sacrificio en sus manos. Cuando Jesús presenta sus manos al Padre, dice, Señor, vamos a ir al nombre de fulano y tal. ¿Ve? Por ejemplo, el caso de Abel. Abel, Señor, Abel fue justo y por mi sangre yo pido que el nombre de Abel permanezca en el libro de la vida. Pero Abel no estaba allí en presencia. Dios no hace resucitar los muertos para que estén allí en el juicio, ni tampoco nos hace ascender al cielo para que estemos allí en el juicio. Y esa idea nosotros no está, se ha permeado, y incluso dentro de mi propia iglesia he escuchado a gente decir que estaremos allí. Y me citan un versículo de Apocalipsis que dice que de los pequeños y los grandes están delante del trono, delante del Señor. Sí, pero no están en presencia, porque este juicio comenzó y se está dando todavía y nosotros estamos en la tierra. Mientras ese juicio se está dando en el cielo, nosotros estamos aquí en la tierra. Así que es importante que este detalle, antes de que yo cierre la transmisión hoy, usted lo tenga claro y lo vamos a mostrar, vamos a seguir mostrándolo. Pero ¿cómo quedaba ilustrado esto en la fiesta que se hacía? De que quien entraba al santuario era el sumo sacerdote y no el pueblo. El pueblo estaba afuera en el atrio orando. El atrio representa la tierra. Nosotros aquí en la tierra estamos orando, pidiendo al Señor, intercediendo, confesando nuestros pecados, porque nosotros que estamos vivos sí tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados para que al lado de nuestro nombre quede la palabra perdonado. Mientras estamos aquí en la tierra, nosotros estamos acá en el atrio y Jesús está en el Santísimo, en el cielo. Nosotros no estamos allí en presencia. Y es importante que sepamos esto y que quede claro que exactamente como se hacía a través de las fiestas que Dios había establecido para el pueblo de Israel, así mismo como se hacía en la fiesta, así mismo se hace en el cielo. Cambiar la historia es nosotros decir que el Señor se equivocó en lo que Dios le estableció en el antiguo Israel. Y lo que fue importante en una manera de fiestas o festividades o en formas simbólicas para el pueblo de Israel pasado, nosotros estamos viviendo como el pueblo de Israel moderno de Dios. Nosotros estamos viviendo la realidad y es bien importante que nosotros podamos entender esto. Familia, gracias por haberme dado la oportunidad de llegar a tu vida a través de este estudio. Mañana aquí mismo donde nos estamos quedando hoy, aquí mañana arrancamos explicando qué se escribe en el libro de las memorias, cómo es el proceso de borrar los pecados. Esto es sumamente importante, sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo justamente en este proceso de juicio. Gracias a todos ustedes por su atención. Esperamos que no solamente ustedes aprendan lo que es historia o profecía, porque yo no voy buscando que ustedes se hagan teólogos y ustedes, aquí lo importante es cómo esto me afecta a mí en mi diario vivir. ¿Qué estilo de vida tengo que llevar yo ahora que yo estoy viviendo justamente debajo del juicio investigador? Eso es lo más importante, que usted lo aprenda y lo pueda explicar hacia adelante. Gloria a Dios. Eso va por añadidura, pero lo más importante es que nosotros lo podamos llevar a nuestra vida diaria. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es clara. Tu palabra es como una fuente cristalina. Ayúdanos, Señor, a poder movernos a través de las páginas cristalinas de la palabra. Y que nosotros, Señor, no manchemos con nuestros propios conceptos o con conceptos tergiversados de otras personas la claridad de tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de poder entender profecías que nos atañen a nosotros, a nuestro estado de vida actual. Oh Señor, danos la sabiduría, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que nos dé la sabiduría para poder entender estos procesos de la profecía. Y que nosotros podamos ver cuál es nuestro papel en este tiempo, cuál es nuestra responsabilidad ante ti y qué tú esperas de nosotros, que estamos viviendo en este momento tan importante profético. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, despega su mente de cualquier duda y que nosotros podamos avanzar y cada día más. Gracias por darnos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Recuerden que mañana igualmente a las 6:30 de la mañana nos estamos conectando y vamos a seguir estudiando esto. Si usted tiene alguna duda de lo que hasta aquí hemos enseñado, usted escríbanos aquí en nuestra página, mándanos un mensaje al inbox de la página, escriba un mensaje dándonos su pregunta y nosotros con mucho gusto estamos contestando. Algunas preguntas las voy a contestar públicamente que se me han hecho en forma privada para beneficiar a otros, y dentro de esa está una pregunta que me han hecho ya 3 personas, que si Jesús murió en el año 31 porque tenía 33 años, o viceversa, si Jesús tenía 33 años cuando murió, porque murió en el año 31 y no en el año 33, de acuerdo a la profecía. Esa pregunta está para poder contestarse. Gracias a todos, bendiciones, hermoso día y no olviden, disciplínense, vamos a tomar agua cerrando esta transmisión, haga ejercicio, ponga su tiempo de comer y descanse. Dios les bendiga.